nadie puede alcanzar la perfección que sería necesaria para salvarse independientemente de Dios. No se puede hacer. Eso se recibe por gracia y por fe. Y eso, como es contradictorio a la mente humana, pues entonces hay que aprenderlo y hay que repetirlo, porque rápidamente esa revelación nos la roba las predicaciones que escuchamos, nuestra manera de interpretar la vida. Si usted detuviera a alguien que nunca ha leído una Biblia, no sabe nada del Evangelio, que pasa por ahí por la calle, venga acá, Señor, ¿cómo usted cree que uno va al cielo? Persona de día. Bueno, yo me imagino que los buenos se salvan y los malos se condenan. O sea que el pensar que hay gente buena que se puede salvar es la manera en que piensa un inconverso, porque eso es lo que piensan todas las religiones del mundo, que hay ciertas cosas que tú pagas, sacrificio, esto y lo otro, que te gana, tú ganas el camino a Dios. Cuando la Biblia dice no puedes pagar, no tienes cómo pagar, no tienes méritos. 50 años en la iglesia y no eres perfecto. El apóstol Pablo no era perfecto, el apóstol Pedro tampoco, fueron salvos por gracia. Eso no es natural. Por eso la Biblia le llama un misterio. Y por eso es que hay que repetir esta enseñanza, porque mucha gente, aún iglesias de la gracia como esta, mucha gente viene de otras iglesias ya formados, pero también se ponen a escuchar programas, y te vas a quedar y te vas a ir y que estás en la iglesia, pero no creas que por eso tú te vas a ir con el Señor. No te creas que porque le entregaste la vida a Cristo te vas con el Señor, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, pues, y usted regresa a la salvación por las obras, al viejo pacto. Y entonces hay que repetir la enseñanza utilizando la Biblia para solidificar esos conocimientos. Y le demos gloria a Dios cuando le damos a Dios todos los méritos por nuestra salvación, lo agradecemos. Cuando nos damos los méritos nosotros, entonces viene la vanidad, el orgullo, la religiosidad, ¿verdad? El orgullo espiritual que no le da gloria a Dios. Y eso no es lo que queremos, porque eso no es lo que enseña la Biblia. Esa explicación tan grande es para empezar el mensaje de los dos pactos que vamos a predicar hoy. Vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 3, del verso 5 al 18. Y hoy vamos a hacer algo diferente. Van a estar un poquito más de tiempo de pie, porque vamos a tratar de explicar algunas cositas rápidamente mientras vamos leyendo, ¿ok? Y después nos vamos a sentar. 2 de Corintios 3, 5 al 18 dice así: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Empieza el apóstol Pablo escribiendo que él no es competente en sí mismo. Su competencia, su capacidad, su posición proviene de Dios, no es él, no es él. Dice, el cual asimismo, ese Dios, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. La letra es la ley, ¿verdad? Los mandamientos, le llama la letra, ¿verdad? No de la ley, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La ley me condena, me mata. No me puede salvar, pero me retrata, me prueba que soy pecador, y por lo tanto, pues lo que hace es que me condena, como la señal de tráfico, de que marca la velocidad en la carretera, no es para salvarlo usted, es para condenarlo. Cuando usted la pasa, ahí le metieron el ticket, ahí le dieron la denuncia, porque usted, el letrero lo condena. Pues la ley me retrata y no me puede salvar, pero sí me condena, ¿verdad? Dice así: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, mira cómo le llama la ley, ministerio de muerte, porque no puede salvar, grabado con letras en piedras, está hablando de los 10 mandamientos y todo eso, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Eso el antiguo pacto tenía que terminar. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Le llama el ministerio del Espíritu al nuevo pacto, donde uno es salvo por el Espíritu Santo, viene a uno al recibir a Cristo. Pero si el ministerio de condenación
Mira cómo le llama al antiguo pacto de la ley. Fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. La palabra justificación quiere decir que no es que una persona es justa, sino que es declarada justa. Nosotros no somos justos, somos justificados porque nuestros pecados fueron puestos en Jesús y Él nos devuelve su justicia. Entonces el Padre nos ve a través de Cristo, somos declarados justos. Si fuera por la ley, sin esa transacción, no seríamos justos, porque somos pecadores, justificados. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, está hablando otra vez de la ley, perece, termina, tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Está hablando de la gracia, el ministerio del Espíritu. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Está hablando del antiguo pacto. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Está hablando de los judíos. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Seguían creyendo en la salvación por las prácticas del antiguo pacto y no recibieron a Cristo. El 95% o más no eran cristianos y todavía no lo son los judíos, ¿verdad? Tienen el velo de la ley. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Convertirse en griego, la palabra convertirse es caminar en dirección contraria. Voy caminando tratando de seguir la ley, me doy cuenta que por ahí no puedo porque soy imperfecto, no me voy a poder salvar por mis obras. Descubro que alguien murió por mis pecados, que pagó mi culpa, que es por fe. Entonces me convierto, quiere decir, hago esto. La ley allá, entonces ahora camino hacia Jesús. Cuando camine hacia Cristo, el velo de la ley se quitará, ¿verdad? Así que porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Quiere decir que ahora nuestra transformación no es por reglas y leyes, sino que sí están ahí las reglas y las leyes. Pero el Espíritu Santo es el que me transforma porque mora en mí y el Espíritu me revela lo que está mal, lo que está bien, lo que Dios aprueba, lo que Dios nos aprueba. Eso es un crecimiento espiritual por relación, no por reglas, sino por intimidad con Dios, porque soy hijo de Él. Padre, te damos gracias por esta palabra. Llévanos a través de ella. En el nombre de Jesús, Señor, guíanos. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse. Entonces hay dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y estos dos pactos no son complementarios. Sí, el antiguo pacto revelaba a Cristo, sí los profetas revelaban a Jesús, sí ellos anunciaban que iba a venir el Mesías prometido, sí es necesario conocer el antiguo pacto porque es un proceso que lleva al nuevo pacto y tiene un valor y una importancia en conocer los tratos de Dios con el pueblo, todo ¿verdad? La historia de Israel, los profetas, todo eso estaba dirigido a que miráramos a Jesús. Hasta el mismo diseño del tabernáculo que está pintado ahí en el desierto revelaba que alguien iba a venir. Había que matar un cordero, sangre, para entrar allá al lugar santísimo una vez al año. El que entrara ahí, había una cortina en el medio, sin esa sangre, ahí quedaba muerto. Una vez al año el sumo sacerdote, representando que para entrar al santísimo lugar, a la presencia de Dios, tiene que ser con la sangre, no de un cordero, un animal, que era simbólico, sino con la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Somos aceptables a Dios por la sangre de Cristo. No podemos ser aceptables a Dios en nuestras obras porque no somos perfectos. Entonces hay que entender, eso tener claro. No son complementarios. Así que la aplicación de uno excluye la aplicación del otro. En este sentido, si la salvación por las obras, que era lo del antiguo pacto,
es así que yo voy a fundar mi vida, entonces ya no es por gracia. Y así lo dice por la Biblia. Si es por fe, ya no es por obras. Si es por obras, ya no es por fe. Porque la fe excluye, la gracia excluye las obras. Es algo que se recibe, que no se merece. La obra es lo que se conquista, lo que se gana por uno mismo, ¿verdad? Entonces, los dos pactos son excluyentes, antagónicos, no son complementarios. Si mi salvación es por obras, entonces ya no es por fe. Y si es por fe, ya no es por obras. O es Cristo justificándome, como dice ahí, perdonando mis pecados y haciéndome hijo de Dios, o soy yo, una de dos, tratando de pagar el precio de comprar mi salvación con mis buenas obras. Tenemos un serio problema con ese caminar. Adán fue expulsado del Edén por un solo pecado. Es decir, que si tú duraras 400 años y cuando tenías 287 pecaste una vez, ya tú no podrías ir a la gloria, porque tenía que ser perfecto. Allí no se acepta nada que no sea así. Por eso es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, porque nos borra los pecados. Pastor, ¿y qué pasa? Si fallamos, sí fallamos, pero Dios provee a Cristo como, además de Salvador, sacerdote. Yo, cristiano, cuando fallo, le confieso a Cristo mis pecados. El Padre nunca ve esos pecados porque estoy cubierto. Cuento a Jesús y le pido perdón, Él me perdona. Tengo la relación de hijo, soy parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Si fui sincero en mi profesión de fe, esa relación se mantiene y el Espíritu Santo trata conmigo para llevarme a un crecimiento, a una madurez cristiana. Y eso es lo que se llama una relación espiritual con Dios. O es por obras, o es por fe. O es Cristo la salvación, o soy yo pagando. Hay una cosa que se predica que es hasta cierto punto una irreverencia a Jesucristo, porque se predica, tú sí eres salvo por gracia, pero de ahí en adelante tú tienes que pagar la salvación con tus obras. O sea, Cristo lo que te da es un pronto pago, como si fueran unos muebles, y ahora te toca a ti pagar el precio de la deuda con tu propia justicia. Y eso no es posible, porque no somos perfectos. No somos perfectos. Tenemos que depender de la gracia. Algunos errores comunes con relación a los pactos. Algunos errores comunes. Lo que dice la Biblia en el antiguo pacto no cambia en el nuevo porque es la palabra de Dios. Si está escrito en la Biblia, como la Biblia es la palabra, y es verdad que la Biblia es la palabra de Dios, eso tienes que aplicarlo, no importa cuándo sea. Entonces, claro, si tú lees el antiguo pacto y dice ahí que hay que guardar el sábado, que es una de las reglas del antiguo pacto, séptimo día, que representa, ¿verdad?, que Dios reposó al séptimo día y le dijo al ser humano que, ¿verdad?, que también reposara el sábado, el séptimo día. Eso está en la Biblia. Lo que pasa es que en el nuevo pacto dice, vamos a leerlo más adelante, que para ahora en el nuevo pacto es lo mismo un día que lo otro, porque ya no es por ley, ahora es espiritual. Y Dios es Dios del lunes, del martes, del miércoles, del jueves. Y si, claro, los cristianos empezaron a guardar el primer día, que es el domingo, porque la iglesia, como es la iglesia del nuevo pacto, el símbolo de la iglesia es la resurrección. La iglesia comienza en Pentecostés. El bautismo lo que representa es una vida resucitada. Y Cristo resucitó no el sábado, sino el domingo, el primer día de la semana. Por eso la iglesia primitiva se reunía el día de la resurrección. Pero sería lo mismo que guardaras el sábado, el lunes o el martes. Una iglesia que dice, no, vamos a hacer nuestros cultos de celebración y reunión los miércoles o los jueves. Dice, no hay problema con eso porque el Señor es Señor de todos los días. Ahora es espiritual. Antes en el Antiguo Testamento había que adorar a Dios en Jerusalén. Porque allí era que Dios había establecido el tabernáculo, había que ir a Jerusalén. Cuando los israelitas empezaron a hacer lugares altos y otros lugares para adorar, Dios los castigó por eso. Así era el Antiguo Pacto. Viene la mujer samaritana
se encuentra con Jesús en el nuevo pacto y le dice a Jesús, ¿dónde se debe adorar? ¿En Jerusalén, como dicen ustedes los judíos? ¿O en Samaria, como decimos nosotros los samaritanos? Y Jesús le dice, mira mujer, ha llegado la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores no adorarán al Señor ni aquí, ni allá, ni en Jerusalén, ni en Samaria, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora es lo mismo adorar en una isla desierta, adorar a Dios en el cuarto, adorar a Dios en donde quiera que sea, porque ahora es una religión espiritual. El Espíritu Santo está en ti y donde quiera que tú estés, está Dios contigo. Ya no es que hay que ir al lugar santísimo allá, al templo, porque ahora el templo eres tú. Por eso el día de Pentecostés, la llama que estaba en el tabernáculo, como está pintado ahí, apareció en la cabecita de la gente. El día que derramó el Espíritu por primera vez, dice que, y sobre la cabeza de cada uno de ellos había una llama, representando al Señor, que ahora ya el templo no era hecho de manos de hombre, era nosotros mismos nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. Entonces hay que entender esos pactos, porque entonces estamos predicando otro evangelio. Errores comunes. El camino de salvación es el mismo para ambos pactos. Es decir, nos salvamos viviendo con suficiente santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y rápidamente los que predican eso citan ese verso. ¿Qué santidad es la Biblia? Cuando la Biblia le dice a la iglesia que somos santos, o a la iglesia de Corinto le dice, escribe el apóstol Pablo a la iglesia más carnal de todas las iglesias del Nuevo Testamento, le dice, a los santificados en Cristo, sus llamados a ser santos. Yo no sé qué dice, Dios, Pablo está bromeando. Después lo empieza a regañar por los peliones que eran y los carnales que eran. Pero eran santos, porque eran convertidos. Los santos del Señor somos la iglesia del Señor. No son una serie de 4 o 5 espirituales que hay en la iglesia que miran a todo el mundo raro con el cuello estirado. Todos los redimidos somos la iglesia del Señor. Unos más adelantados, más maduros, otros menos maduros. Unos han dominado y han salido de ciertos hábitos, otros están luchando por eso. Pero todos los que han sido lavados con la sangre de Cristo son constituidos hijos de Dios. Se hicieron una profesión sincera y se convirtieron al Señor. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero es como que es como si ese antiguo pacto, bueno, Jesús, tú te lees la carta, mira, la carta de Gálatas completa, Romanos, la carta a los Corintios, Hebreos, están discutiendo los apóstoles con los judíos todo el tiempo porque ellos querían volver a traer la ley. Es como algo como que un black hole que ala a la gente, un hoyo negro de eso que hay en el espacio. Por eso es que hay que hablar de gracia. Porque de cada 10 predicaciones que tú escuchas, 9.5 son de ley. Muy poca iglesia se atreve a predicar la gracia porque sabe que no, porque esa gente dice que el Señor te da vida para siempre, que no tienen santidad, porque la gente interpreta que cuando yo digo que la salvación es por gracia, yo le estoy diciendo a la gente que se vaya a pecar por ahí. Y eso no es. El que no entiende la gracia, no entiende que la esperanza de santificación está en conocer verdaderamente la gracia y dejarse caer en los brazos del Espíritu Santo, no en confiar en la carne. Entonces, la ley, dice la Biblia, no nos puede salvar. Vamos a ver en Gálatas capítulo 3, del verso 10 en adelante. Gálatas 3, 10 en adelante, dice así la Escritura. Y leemos Gálatas 3, 10 y 11. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, ¿por qué está bajo maldición? Porque está tratando de hacer algo que no puede salir de la maldición, porque como no confía en la gracia, es en él, y nadie es perfecto, pues entonces vive bajo maldición porque no tiene manera de salvarse por su propia justicia. Entonces sigue estando maldito toda la vida porque él no se puede salvar sin la ayuda de Cristo. La salvación es un regalo.
viven bajo maldición. Y que por la ley, dice versículo 11, ninguno se justifica, para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Quiere decir que Cristo nos libró de la maldición como Él colgando en un madero. Él se echó los pecados de nosotros sobre Él. Entonces, dice ahí que los que dependen de las obras de la ley para su salvación están bajo maldición porque no se están cobijando bajo la gracia. Están confiando en su propia santidad. Y cuando son mirados a la luz de la santidad de Dios, salen pecadores como somos, imperfectos. Así que lo único que le queda al que se justifica por la ley es la apariencia de piedad, que era lo que hacían los fariseos y los saduceos. Se hacían una apariencia de vestimenta y oraciones y ayuno y asistencia al templo y diezmo y esto y mucha obra de esa y mucho sacrificio y mucha regla. Por eso cuando Cristo le decía, tienen que convertirse. No, pecador eres tú. Le decían a Jesús, nosotros no somos pecadores. Mira, vamos al templo, ayunamos, oramos, hacemos esto y esto. Entonces, con su religiosidad, trataban de impresionar a Dios. Y dice aquí, están bajo maldición. No se puede, no podemos irnos por ese camino. En Santiago 2:10 dice, parecido a esto, ¿verdad? Santiago 2:10 lo dice de esta manera, y vamos a buscarlo. Aquí Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Tú guardas la ley, pero el pecado no es borracharse, vender droga, ni estar adulterando por ahí. Eso es pecado, sí. Pero no es eso. Según la Biblia, mirar a una mujer, desearle mal a alguna persona, tener un celo, una envidia, decir una mentira. O sea, es que hay tantas cosas por las cuales nosotros no damos el grado, que lo que nos queda es reconocerlo y mirarnos hacia Cristo. Señor, yo no puedo, te entrego mi vida, mis pecados, Señor. Es la humildad de reconocer la realidad de nuestra naturaleza y quebrantado, pedirle ayuda a Dios. Queremos caminar contigo, queremos que nos enseñes a vivir. Ayúdanos por tu Espíritu Santo, aquí está mi vida, yo sé que yo no puedo. Es lo que decían los apóstoles. Vamos a leer de eso más adelante. Así que, ¿qué dice la Biblia? Hablando los dos apóstoles más cercanos a Jesús. Vamos a utilizar los escritos de dos apóstoles que eran los que estaban con Jesucristo en los momentos más íntimos y más trascendentales de la vida de Jesús, que eran Pedro y Juan. Jesús tenía un círculo íntimo que eran Pedro, Jacobo y Juan, pero más, eran los tres, pero más Pedro y Juan que Jacobo, eran los tres. Y después estaban los demás apóstoles, que él estaba con ellos y vivía con ellos, pero decía, vénganse ustedes dos conmigo, vénganse ustedes tres conmigo, y los llevaba a ellos aparte. Esos dos apóstoles, Pedro y Juan, vamos a ver que Juan y Pablo, vamos a ver de Juan y Pablo en este momento, que como de uno de los apóstoles Juan y otro Pablo, que fue el apóstol de los gentiles, el hombre que escribió la mayor parte de los libros de la Biblia, el apóstol Pablo. El otro apóstol era Pedro, que también habla que Jesús es la esperanza de vida, que no está incluido aquí, pero están los pasajes también. Hoy vamos a usar a Pablo y a Juan. Y en Primera de Juan, capítulo 1, del 8 al 10, mira lo que dice este hombre de Dios, sin tener temor de escribir, identificarse con lo que yo estoy diciendo hoy aquí. Dice Primera de Juan, escribiéndole a la iglesia, que le llama hijitos míos,
Dice 8 al 10, capítulo 1. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad está en nosotros. Nosotros, incluyendo al apóstol Juan. Si el apóstol Juan dice que no tiene pecado, no está en la verdad, es un mentiroso. Eso es lo que está diciendo él, no lo escribí yo, eso lo escribió él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y repite el apóstol Juan. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Yo le estoy diciendo esto no para que pequen. Pero si alguno hubiere pecado, el capítulo 2, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Yo les exhorto a que no pequen. Pero si tú, cristiano, nosotros que no somos perfectos, y se incluye Él, falláramos, hay un mediador a quien llevarle los pecados. Pero si decimos que no hemos pecado, le decimos a Dios mentiroso y somos mentirosos nosotros también. La pregunta es, cuando yo me paro en un púlpito, no a decirle a la gente que Dios abomina el pecado, lo cual es verdad. No que hay que caminar, el cristiano tiene como meta caminar en una vida de obediencia. Decirle a la gente que el pecado trae consecuencias, que entristece al Espíritu Santo, que trae consecuencias y disciplinas de parte del Señor. Eso está en la Biblia, eso hay que decirlo. Que Dios abomina y aborrece el pecado, eso hay que decirlo. Pero cuando yo digo que tú te vas a quedar porque no tienes suficientemente buenas obras, ¿qué yo estoy implicando? ¿Que yo no me quedo? ¿O el que predica eso está implicando, está diciendo todos nosotros no nos vamos a quedar porque ninguno de nosotros va a llegar a la gloria? No, él está diciendo que tú te vas a quedar. Lo que implica que él piensa de sí mismo que él no se va a quedar. Lo que implica que él piensa de sí mismo que él no tiene pecado. Lo que implica que la Biblia le llama mentiroso. Porque si dice que no tiene pecado, si él implica que él es perfecto y por eso él no se va a quedar, entonces o eso es verdad, lo cual dice la Biblia que no es verdad, o estamos delante de un fariseo de este tiempo que quiere vivir bajo el antiguo pacto, bajo la salvación por las obras. ¿Qué dice Romanos, el apóstol Pablo, en Romanos 7? Romanos 7, del verso 14 en adelante. Un gran apóstol, el apóstol de los gentiles. 3/4 partes de los libros del Nuevo Testamento los escribió. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Hablando de él mismo. Dice Romanos 7, del verso 14 en adelante. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, no está hablando de tú, no está apuntando para allá, está apuntando para acá. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino con lo que aborrezco, eso hago. Y el apóstol tuvo la sencillez de escribir esto en primera persona. Yo eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo dice, yo también fallo. Me he herido con gente. He tenido que pedir perdón. He ofendido a la gente. Soy humano. Dice entonces, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Yo quiero siempre actuar correcto. Yo quiero ser perfecto, esa es mi meta. Dice, pero no el hacerlo. Así debe ser la meta del cristiano. Yo siempre quiero actuar bien. Pero la realidad de la vida nos va a enfrentar con que podemos fallar. Pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley que el mal está en mí. Esa semilla está ahí.
porque según el hombre interior, ese Pablo que ama a Dios, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, él se encuentra en una problemática, una paradoja, una problemática. Amo al Señor entrañablemente, quiero ser perfecto, pero no puedo. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí mismo contesta la pregunta. Ahí mismo contesta la pregunta. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué concluye el apóstol Pablo? Que a los que están en Cristo Jesús no hay ¿qué? Condenación. Dice, porque no, los que no andan conforme a la carne o a la ley, sino conforme al Espíritu o al nuevo nacimiento espiritual, porque son hijos de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la vida que Dios me dio por el Espíritu Santo, Espíritu T mayúscula, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte es que el hombre que pecare morirá, la paga del pecado es la muerte. Dice, la vida de Cristo espiritual me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, lo que está diciendo ahí, la conclusión que él llega es que está libre. Porque lo que era imposible para la ley, ¿cómo dice ahí que era para la ley? Imposible yo quedar libre, yo ser agradable a Dios, yo ser aceptable, era imposible para la ley. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque era imposible, porque yo no puedo vivir perfectamente, que es lo que concluyen los versos anteriores. Por eso era imposible que yo llegara a la gloria. Era imposible. ¿Qué hizo Dios? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahora el pecado no me condena, él está condenado en la carne. Está ahí, dice Pablo que está ahí, es imperfección, pero ya no me puede condenar. Porque alguien se hizo cargo de mis culpas en aquella cruz. Alguien me amó lo suficiente para dar su vida por una persona que no tenía la capacidad de salvarse. Eso es lo que está diciendo Pablo. Gracias doy por Cristo. Porque Pablo no da el grado para entrar a la gloria. Ni después de todos estos años de apóstol, yo no doy el grado. Pero gracias a Jesús, que me libró de la ley, del pecado y de la muerte. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la ley o a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es que toda la predicación lleva a que nos demos cuenta de que la salvación es por gracia, que es por medio de la fe. Que la meta de todo creyente debe ser agradar a Dios. Que el pecado es abominación a Dios. Que no debe ser y no es la meta de ningún cristiano, que trae disciplina, tristeza, contristamiento del Espíritu Santo, y destruye el testimonio suyo y de la iglesia. Tiene muchas cosas negativas el pecado, pero no, en un cristiano ya no está tratando con su salvación, está tratando con su caminar con Dios, que eso es otra cosa. Son dos cosas diferentes. Hay algunos versos mal usados, que no da tiempo para todos los que usan mal, pero voy a repasar algunos, pero son repetidos violando principios de hermenéutica o de interpretación bíblica. Hermenéutica es la ciencia de la interpretación correcta de la Biblia, ¿verdad? En el caso de la Biblia. Y vamos a ver algunos. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 dice así, y vamos a leer. Hebreos 12:14, por aquí, lo estoy buscando. Ya ustedes lo tienen en la pantalla, pero yo todavía no lo tengo aquí. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El problema de tú sacar un verso de contexto es que cuando lees el resto, dice lo contrario de lo que tú dijiste que decía. Astutamente yo puedo sacar ese verso para probar que la salvación
¿verdad? Es porque tú logras una santidad. Pero cuando tú miras el contexto, dice, está comparando con un fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Tú sigues leyendo el versículo hasta el 16. Está hablando de un profano inconverso como Esaú. Está diciendo que un profano inconverso como Esaú no es de la Dios. Porque él no amó a Dios, escogió un plato de lentejas primero que a Dios. Él no amó a Dios. Era un inconverso, profano. Entonces, tú no puedes comparar a un cristiano que le dio su vida a Cristo, que ama al Señor, con un inconverso profano que desechó a Cristo. No, está hablando de un profano inconverso. Pero ¿por qué tú me quieres a mí meter en ese paquete? Porque leíste el verso mal y no leíste el contexto. Eso es un mal uso de la interpretación bíblica. Sacar un texto fuera de contexto es un pretexto para lograr un propósito de probar un punto, pero está mal hecho, no se supone que se haga. Hebreos 12:25, ahí mismo, dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Entonces, habla como que entonces un cristiano va a ser desechado porque, ¿verdad? Fue no aceptado. Pero es una persona que desecha. Un cristiano no desecha a Cristo. Si desechas a Cristo, no eres cristiano. ¿Por qué tú me estás aplicando un verso a mí que son para los que desechan a Cristo? Yo no desecho a Cristo. Pero fallaste. Bueno, pero eso no es desechar a Cristo, eso es mi humanidad. El apóstol Pablo también está diciendo que él falla. Entonces el apóstol Pablo también cae en el mismo paquete que todos nosotros. Versos mal usados. Otro, Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. ¿Qué dice Filipenses 2:12? Leemos, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y ese verso, de hecho, hasta lo cambian, dice ocupaos de vuestra salvación. Por ahí no dice dice en vuestra salvación. Eso quiere decir que la salvación yo me tengo que ocupar de ella haciendo obras y logrando una santidad para ganarme. Aplausos para Pereira. Pereira se ganó el cielo porque él es santo. Eso me da el derecho a mirar a todo el mundo atravesado por ahí. Y de arriba abajo. Sí, porque uno cuando tiene esos conceptos, uno desarrolla un cuello especial. Tieso, tiene que ser tieso. El problema de ese verso es que dice que yo me ocupe en mi salvación. Un médico estudia medicina como una reválida, coge un internado, una residencia y obtiene una licencia. Y él está ocupado en la medicina, porque es médico. ¿Se ocupa qué? En la medicina. Él no tiene que seguir tomando exámenes de reválida y tomando licencia, pues ya la tiene. Pero está ocupado en la medicina. Los cristianos estamos ocupados en la salvación porque la tenemos. Ocupado en mi salvación es congregarme, es orar, es estudiar la palabra, es servir. Lo que me exhorta es no seas un cristiano vago. Si es un cristiano, testifica a las obras esas que Dios preparó de antemano. Muévete. Dios te reclutó como soldado. Eso es lo que está diciendo, que se ocupe en su salvación. No de su salvación. De mi salvación se ocupó Cristo cuando murió en aquella cruz llevando mis pecados. Yo me ocupo en mi salvación. ¿Qué? Pastoreando la iglesia, que es mi llamado. Estoy ocupado en mi salvación. Mal usado. Mal interpretado. Apocalipsis 20:12. Es el último que vamos a poner como ejemplo.
Apocalipsis 20:12 dice así: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Los libros y el libro, ¿verdad? Habla de 12. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. En los libros, no en el libro, en los libros. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Todo eso que estaba en los libros, que no era el libro, ¿verdad? Que eran en los libros. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda, muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quién es el que es juzgado por sus obras? El que no está escrito en el libro de la vida no puede ser juzgado por la sangre, porque él no se ha cobijado bajo la sangre. Él no puede ser juzgado por el nuevo pacto de la gracia, de la salvación eterna, porque no le entregó su vida a Cristo. Él es de los inconversos del mundo que serán juzgados por sus obras, porque no tienen redención por la gracia, porque no han creído ni se han entregado a Jesús. Entonces los que van a ser juzgados según sus obras son los que no están escritos en el libro de la vida. ¿Y qué es el libro de la vida? Es el libro de los cristianos. Lea los primeros 4 o 5 capítulos del libro. Capítulo 4, cuando había un libro que nadie podía abrir, y gracias, Señor, que tú nos redimiste de toda nación, porque tú pudiste abrir el libro y desatar su sello. Está hablando de Jesucristo. Los cristianos no van a ser juzgados por sus obras, porque ellos no están en los libros, que son los de los inconversos. Ellos están escritos en el libro. Así es que no le podemos aplicar a los cristianos lo que la Biblia le aplica a los inconversos, que no están escritos en el libro de la vida. Entonces, a uno lo enredan en una predicación de esa, mala hermenéutica, mala interpretación bíblica, y uno empieza a... Entonces, como hay un ataque tan grande a la gracia y a la predicación de la salvación, la justificación por la fe, la seguridad de los redimidos, lo que es la revelación de la Escritura, la elección, que Dios es el que elige a uno. Todo el que se convierte porque el Espíritu Santo lo transforma. Nadie puede venir a mí si mi Padre no le trajese, dijo Jesús. Porque estamos muertos, dice la Biblia, y los muertos no reaccionan. Si Dios no revive tu corazón para que tú entiendas y tú doblegues y tú te humilles y tú le entregas, si Dios no doblega, no se va a doblegar. Porque los muertos, hazle cosquillo a un muerto a ver si se va a reír. Y la Biblia dice que nosotros estamos espiritualmente muertos. Dios tiene que intervenir en la vida antes de tu conversión, abriendo esa sed, ese apetito que tú crees que viene de ti. Pero ¿y por qué no estaba antes ahí y ahora está? Porque es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces, tú te das cuenta cómo se ha forjado todo un evangelio que no compagina con lo que enseña la Biblia, que aquí la Biblia dice que le llama esta maldición. Puede usar 100 versículos más para probar estos puntos. Están ahí en el nuevo pacto. Y hay gente en las iglesias que todavía creen que hay que guardar el sábado, que tú comes cierta comida y que es pecaminoso. Mira algo de las comidas. Mira, te voy a poner un ejemplo de Romanos 14. Nos quedan unos minutitos ahí. Romanos 14. Vamos a un ejemplo cómo el nuevo pacto deroga cosas del Antiguo Testamento. Romanos 14, del verso 1 al 8. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Mira quién le llama débil en la fe. ¿Sabe quién la llama Biblia débil en la fe? El que piensa que los alimentos te condenan. No tiene fe suficiente para creer que la sangre de Cristo limpia todo. Entonces son débiles en la fe. Vamos a ver si es verdad. Yo estoy diciendo que la Biblia está diciendo que los que creen que comer, por ejemplo, carne es un pecado, y yo te felicito, y tú eres vegetariano, es muy saludable. Yo no estoy combatiendo dietas, pero no me vengas a mí que tú eres más espiritual que el que come carne. Porque ya eso es blasfemia, porque tú estás dando la espiritualidad, no a Cristo, a un pedazo de chuleta. O a una lechuga. Una espinaca. No me vengas con eso.
¿Qué está diciendo aquí? Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, come vegetales nada más. Otro que es débil, come vegetales nada más. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que no come, al que come porque Dios lo ha recibido. Si él quiere ser vegetariano, déjalo quieto. Él no es más espiritual ni menos porque coma vegetales nada más. Eso no tiene nada que ver con espiritualidad. El que come, déjalo quieto. A ti te gustan las espinacas, le gustan las chuletas, déjalo quieto. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, no juzgues al que come porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? En otras palabras, él no es tu criado para que tú te le trepes en la cabeza a condenarlo. Él es criado de Dios. No es tuyo. Es un hijo de Dios. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. La seguridad de nuestra salvación. Uno hace diferencia entre día y día. Que si sábado, que si domingo, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque de ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Eso está claro. ¿No está claro ahí? En Primera de Timoteo 4 del 1 al 5. ¿Qué dice Primera de Timoteo 4 del 1 al 5? Vamos a buscar aquí. Primera de Timoteo 4 del 1 al 5. Aquí ya estamos llegando. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mira cómo le llama. ¿Y cuáles son esos? ¿Qué dicen eso? ¿Qué predican? Esa gente que le llama que son predicadores de engañadores. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Hay que religiones que prohíben casarse a ciertas personas. ¿Hay quien le llama eso doctrina de demonios? Porque honrosos en todos el matrimonio, aun pastores. Dice la Biblia. Matrimonio no es ningún pecado. Eso le llama doctrina de demonios. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participanse de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Mandarán a decir: no comas esto, no comas aquello. Dice, porque todo lo que Dios creó, es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es que santificado. Así que tú predícame lo que tú quieras. Es muy saludable no comer cosas altas en colesterol. Yo les recomiendo eso. Si me traen un cuerito de lechón, yo me lo voy a comer. Pero no lo voy a comer constantemente, porque yo tengo que ser responsable con mi salud. Pero, no, el Espíritu Santo, hoy me voy de este cuerpo, se comió un cuerito de lechón. Por favor, toda la gloria de Dios y todo el plan eterno de Dios tú lo vas a poner en un cuero de lechón. Y la sangre de Cristo es un cuero de lechón. Por favor, o que tú guardes un día o el otro. Ahora Cristo dice: estamos completos en Él. Habiendo predicado estas cosas, yo quiero preguntarte a ti que has llegado a este lugar, que sabes si eres honesto, que eres pecador y pecadora. La Biblia lo dice, yo te lo digo sin temor a equivocarme, porque hemos comprobado que todos necesitamos la gracia de Dios, somos pecadores. Pero tú has entendido también que alguien pagó por tus pecados en una cruz, y que esa persona que pagó por tus pecados tiene poder para perdonarte y hacerte hijo de Dios para siempre. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. La única definición para eterna es para siempre. Si Cristo me ofrece vida eterna y me la quita, mintió. Me dijo una mentira, porque me dijo que la vida que Él daba era eterna y ahora me la quitó. Me mintió. Pero Dios no miente. Si es eterna, es eterna. Y eterna no quiere decir después que me muera.
desde que comienza. Tú entiendes que tú necesitas salvación, porque solo hay un camino para llegar a la presencia de Dios y es a través de Jesucristo. Y eso implica creer en Él, su sacrificio, su divinidad y reconocer que eres pecador y entregarle el corazón a Jesús. Tiene la sencillez de que Él hizo el trabajo en la cruz, pero tiene la complicación de que tienes que doblegar tu orgullo y tener la suficiente mansedumbre y revelación para entender que no te puedes salvar sin Jesús. Hay alguien aquí que, entendiendo estas verdades, levanta su mano y dice: pastor, yo quiero comenzar una vida nueva con Cristo. Yo le entrego mi vida y mis pecados a Jesús en este día y levanto mi mano en señal de rendición a Él. Yo quiero comenzar, yo quiero aprender, yo quiero que Él me lleve por el camino, yo quiero estar con Él al final. ¿Hay alguien que tome esa decisión? Y públicamente levanta la mano, recibiendo al Señor como Salvador. ¿Hay alguna persona que tome esa decisión? Me están señalando, pero yo no veo. Ah, por allí al lado. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Quién salva? Cristo, a su nombre. ¿Quién más? Por allí veo una mano que se levanta. Dios le bendiga. ¿Quién salva? A su nombre. ¿Alguien más allí donde está? Levanta su mano. ¿Alguien más que dice al Señor: Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida, yo quiero caminar contigo? ¿Alguien más? Entrega su vida a Jesús públicamente. No nos debemos avergonzar del Señor. Eso la Biblia lo dice, que no te avergüences de Cristo. No te avergüences de Jesús. Confiésalo públicamente. ¿Por qué tú, un pecador, se va a avergonzar del santo? Debe ser al revés, y Él fue a la cruz por nosotros. Reconoce que necesitas un Salvador. Termino preguntando: ¿hay alguien que todavía no ha levantado la mano? Y allí donde está hoy le dice al Señor: Señor, hoy te invito a mi corazón. Yo no quiero salir de aquí sin la paz que solamente tú puedes dar. ¿Hay alguien? Vamos a pedirle a los que levantaron la mano que pasen por acá, por favor. Los que levantaron la mano, queremos orar por ustedes, por favor. Hay uno que está por allá por el balcón, sé que está un poquito lejos, pero quisiera que llegara hasta acá. Por favor, sí, camina hasta acá, vente. ¿Y por dónde más era? Por allí, la dama aquella. Todavía hay alguien que está luchando ahí. En el nombre, reprendemos toda potestad del enemigo que tenga una ligadura, un amarre. En el nombre de Jesús, suelta las vidas. En el nombre de Jesucristo. Hay alguien que le entrega la vida a Jesucristo públicamente, que todavía no lo ha hecho, y levanta su mano en este momento, en el nombre de Jesús. Hay alguien. Hay alguien que está apartado del Señor y hoy quiere reconciliar su vida con Dios y dice: pastor, yo quiero que oren por mí. Yo he estado alejado, no sigo siendo cristiano porque yo le entregué mi vida al Señor, pero quiero reconciliar y quiero perseverar en las cosas de Dios. Quiero regresar a casa. ¿Hay alguien que está en esa condición y levanta su mano? Que pase por acá. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Pase por acá también. ¿Ready? ¿Cuántos alaban al Señor? Por allí, una mano. ¿Alabando al Señor o para pasar? ¿Quiere pasar? ¿Reconciliar? ¿Puede pasar por acá? Claro que sí. ¿Quiere reconciliar su vida con Dios? ¡Qué bueno! Todavía está abierto el altar. Usted puede caminar hasta acá. Hermanos, la salvación es por gracia, por medio de la fe, solo por gracia, solo por Cristo. Repita conmigo: solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo. Esta es la gran declaración de las iglesias reformadas. Solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, tú eres bueno. Gracias por estas vidas. Ahora llévanos con paz y tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga.